Bien, habiendo aclarado entonces estos puntos de que no se utiliza habitualmente el don de lenguas para anunciar el Evangelio y que no fue utilizado en el día de Pentecostés con ese propósito, reconozcamos también que, como en todos los casos, hay excepciones a la regla. ¿A qué me refiero? Que hay ejemplos esparcidos a lo largo de la historia del cristianismo de algunos cristianos a quienes el Espíritu Santo les dotó de la capacidad de hablar y entender un nuevo idioma, reteniendo esa capacidad en forma permanente. O sea, en otras palabras, aprendieron un nuevo idioma de forma milagrosa, de forma sobrenatural. De acuerdo a sus biógrafos, el gran misionero de Oriente, Francisco Javier, según sus biógrafos, dice que él recibió de esta manera el idioma chino, que él no lo aprendió, que él no fue a estudiarlo, sino que el Espíritu Santo se lo dio para que él pueda hablarlo y pueda comunicar el Evangelio a los chinos. Yo les mencioné el caso de ese misionero, ¿se acuerdan? Hay un libro escrito por John Sherrill, que lo tengo, muy bonito a propósito, un libro que titula Hablan en otras lenguas. Este autor cuenta de un misionero que, como dije, en el año 1832 fue utilizado por Dios mediante el don de lenguas para llevar el mensaje de la salvación a una tribu de caníbales. El misionero se llamaba H.E. Garlock, su apellido era Garlock. Fue capturado y juzgado por los nativos, que eran caníbales. Y él, en un momento dado, les habló durante 20 minutos en lo que para él era un idioma completamente desconocido. Pero que evidentemente los caníbales lo entendieron perfectamente. Y no solo lo entendieron, sino que les satisfizo lo que les dijo y lo dejaron en libertad. Y posteriormente se entregaron a Cristo. Se convirtió toda la tribu de caníbales al Señor. Ahora, es importante mencionar el hecho de que cuando este misionero Garlock volvió al centro misionero, él continuó ministrando a los liberianos, que era donde él había ido de misionero, es decir, al país de Liberia. Él continuó ministrándoles en el idioma de ellos, que le había demandado tanto tiempo y trabajo aprender. O sea, no retuvo en forma permanente el idioma de los caníbales, pues el Espíritu se lo había prestado, entre comillas, solamente para esa emergencia. ¿Me dejo entender? Entonces, él cuando regresó a su lugar donde estaba trabajando como misionero, no es que vino hablando ya en el idioma de los caníbales, ¿no? Él se olvidó completamente, porque ni siquiera entendió qué es lo que había dicho. Los caníbales lo entendieron, y gracias a eso fue que él se salvó. Pero cuando él regresó a su centro misionero en Liberia, tuvo que hablar en el idioma liberiano, un idioma que él había tenido que estudiar con mucho trabajo para poderlo aprender. Entonces, vuelvo a repetir, fue un milagro, fue un don de lengua que se le dio para esa ocasión específica y luego no lo volvió a hablar más. Ahora escuchen, hace años yo leí de una jovencita de una iglesia en Estados Unidos, en Seattle, que mientras visitaba un hospital se detuvo a conversar con una mujer asiática a quien ella obviamente no conocía. La mujer hablaba muy poco inglés, pero lo suficiente para entender que la visitante, es decir, la hermanita, la jovencita que venía, que asistía a una iglesia evangélica, ella quería orar por ella, o sea, le pidió orar por la asiática, ¿no? Estaba ahí la asiática, vuelvo a repetir, esta mujer asiática, no sé si era de China, de Japón, de alguno de esos países asiáticos, pero hablaba muy poco inglés, ¿ok? Entonces cuando la muchacha se le acerca y le ofrece orar por ella, la visitante, perdón, la asiática reacciona y dice, no, yo Buda.
O sea, haciéndole entender que ella era budista y que no quería saber nada de Cristo. Entonces la joven cristiana, de todas maneras, se sintió inclinada a hablarle a la mujer a medida que el Espíritu ponía las palabras en su boca. Y durante varios minutos habló en un idioma desconocido para ella. O sea, habló en lenguas. Pero cuando ya había terminado, al hacer ademán de retirarse, la mujer asiática la agarra y con el gozo reflejado en su rostro le dice: yo Jesús, ya no Buda, yo Jesús. Resulta que la muchacha cristiana había testificado a la asiática en su propio lenguaje, sin saberlo. Y la mujer respondió recibiendo a Jesús como su Salvador. Se convirtió. Ahora, ustedes saben que la iglesia de Corinto, que es la iglesia a la que Pablo les escribe 2 cartas, 1 de Corintios y 2 de Corintios, era una iglesia donde se manifestaban mucho los dones del Espíritu Santo. Y se manifestaba también el don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas junto con los otros 9 dones que menciona el apóstol Pablo justamente en su primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ahora, hay una idea por ahí no bíblica que sostienen algunos, y es que los corintios, dice, eran las ovejas negras de la iglesia primitiva. Que la iglesia de Corinto era la iglesia problemática, la iglesia más, que producía más dolores de cabeza, digamos, ¿no? Que hacía más cosas incorrectas. O sea, en otras palabras, ellos dicen, atentaban contra las buenas costumbres, hablando en lenguas, dice, porque no eran más que convertidos a medias de su paganismo. Entonces dice, Pablo tuvo que sermonearlos debido a su emocionalismo. Aceptaba que hablaran en lenguas, pero lo hacía a regañadientes. Pues imagínense esa idea. Yo no sé de dónde se la sacan. Lo equivocado de esta idea puede comprobarse fácilmente leyendo con atención lo que dice incluso todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo fue a Corinto, cuando Pablo fue a predicar a Corinto, donde después nació la iglesia de los corintios, Dios le dijo estas palabras. Escuchen, Dios le habló y le dijo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fue Dios mismo que le habló. Eso está, por si acaso, en Hechos capítulo 18, versículo 10. En Hechos capítulo 18, versículo 10, se relata que cuando Pablo llegó a Corinto, a la ciudad de Corinto, ahí todavía no había ningún cristiano, no había ninguna iglesia. Entonces ahí Dios le habla a Pablo y le dice: quiero que te quedes en esta ciudad por un buen tiempo a predicar, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y fue así que se levantó una gran iglesia, una poderosa iglesia en la ciudad de Corinto. Fíjense que fue en Corinto donde Pablo conoció a 2 de sus grandes colaboradores, Aquila y Priscila. Y también fue en Corinto donde trajeron a Apolos, uno de los más elocuentes de entre los primeros evangelistas que hubo. No hay indicación alguna de que los corintios fuesen un grupo de segunda categoría. Todo lo contrario, Pablo los elogia por ser una iglesia llena del Espíritu Santo y por ser una iglesia con muchos dones. Lo que sucede es que está generalizado un falso concepto popular de que una gran iglesia es una iglesia sin problemas. Lo cierto es todo lo contrario. Mientras mayor sea la iglesia y mayor la obra que realiza, mayores serán los problemas que Satanás querrá provocar. Claro que tenían dificultades los corintios, como en todas las iglesias, pero eso era debido a que Dios estaba realizando una gran obra entre ellos y tenían que soportar el desafío del enemigo. No era porque eran malos cristianos, como algunos dicen. No era porque la iglesia de Corinto era una iglesia
de segunda categoría. Pablo nunca reprendió a los corintios porque hablaban en lenguas, sino porque dejaron entrar a su iglesia el orgullo y el divisionismo. Ese fue el problema de la iglesia de Corinto. Y lo que Pablo corrigió fue eso. No era que hablaban en lenguas, o sea, no era que Pablo se enojaba o se molestaba porque ellos hablaban en lenguas o porque manifestaban el don de profecía o los dones de sanidad y esas cosas. No. El problema de la iglesia de Corinto fue el orgullo y el divisionismo. Su gran preocupación como fundador de la iglesia, es decir, de Pablo me refiero, eran sus divisiones, su sectarismo, que a su vez originaban el abuso de los dones. Lejos de tratar de impedirles el uso de los dones, más bien el apóstol Pablo los insta repetidamente a pedir los dones y a buscarlos. Y se los voy a demostrar. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 12, el versículo 31. Miren lo que dice. Ustedes deben ambicionar los mejores dones. ¿Qué dice que tienen que hacer con los dones? Ambicionarlos, desearlos, procurarlos, buscarlos. Dice, ustedes, les está escribiendo a los corintios, a la iglesia de Corinto, les dice, ustedes deben ambicionar los mejores dones. Ahora miremos el capítulo 14, versículo 1. 14:1 dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. O sea, el hecho de que ellos manifestaban los dones del Espíritu Santo era más bien una muestra de que esta iglesia buscaba intensamente, fervorosamente a Dios. Buscaba tener una mayor experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo en el capítulo 14, versículo 1 dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Sobre todo, que profeticen. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 1. Miren lo que dice ahí. 1 Corintios capítulo 1, versículos 4, 5, 6 y 7. Escuchen. Dice, doy gracias sin cesar a mi Dios por ustedes. ¿Quién dijo que Pablo consideraba a la iglesia de Corinto una iglesia de segunda categoría? ¿Quién dijo que los corintios eran unos carnalazos que le producían un montón de problemas y dolores de cabeza con este asunto del hablar en lenguas? Miren lo que dice Pablo. Cuando comienza su carta le dice, doy gracias sin cesar a mi Dios por ustedes y por la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús. Versículo 5 dice, pues en Él han llegado a ser ricos de mil maneras, recibiendo todos los dones de palabra y de conocimiento. Versículo 6, a medida que se afianzaba entre ustedes el mensaje de Cristo. Ahora miren lo que dice el 7. No les falta ningún don espiritual y solo esperan que Cristo Jesús, nuestro Señor, nos sea manifestado. Los elogia más bien, los alaba, los aplaude y dice, doy gracias sin cesar a mi Dios por ustedes y por la gracia de Dios, dice, que les ha sido otorgada en Cristo Jesús. Y en el 7 dice, no les falta ningún don espiritual. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. No les falta ningún don espiritual. Y lo único que les queda es esperar que Cristo Jesús, nuestro Señor, sea manifestado. Porque lo demás ya lo tienen. Gloria a Dios. Eso es lo que les está diciendo. Pero obviamente, como ellos estaban aprendiendo a usar los dones que el Espíritu Santo les daba, era necesario enseñarles cómo usarlos, porque estaban
usándolos de manera desordenada. Ese era el problema. El problema no era que tenían los dones, no era que tenían el don de hablar en lenguas. El problema es que no estaban usándolos de forma ordenada. Y entonces lo que hace Pablo es escribirles para enseñarles cómo tiene que funcionar el asunto de los dones. Miren lo que dice en 1 Corintios 14:40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Ve? Simplemente era eso, que tenían que hacerlo en el debido orden, de manera adecuada, nada más. Yo me imagino si Pablo se presentara hoy en día, si Pablo se hiciera presente en el mundo de hoy, con toda seguridad nos trataría como trató a los corintios. Hermanos y hermanas, he sido informado que hay entre vosotros divisiones, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Lutero, yo de Calvino, y algunos otros dicen de Pedro o de Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, ¿no? Y entonces Pablo diría, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Wesley por ustedes? ¿O acaso fueron bautizados en el nombre de la iglesia presbiteriana? ¿O de la iglesia bautista? ¿O de la iglesia de las asambleas de Dios? ¿Por qué? Porque ese era el problema que había en Corinto. Que estaban divididos, diciendo, yo sigo a Pedro, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo, no, yo soy, y entonces estaban ahí haciendo sus grupitos, sus camarillas, escogiendo ser líderes, muy parecido a lo de ahora, ¿no? No, yo sigo a Maldonado. No, dice, a mí me gusta Roddy Chávez. No, a mí me gusta el pastor Lara, de Perú. No, mi padre espiritual es fulano. Igualito que los de ahora. Yo, más bien dicho, igualito que los de la iglesia de Corinto. Divididos, ¿no? Que yo sigo a fulano, yo sigo a mengano, que mi padre espiritual, que yo estoy bajo la cobertura de este, no, que no me guste, yo estoy con este otro. Y ahí todos divididos y peleándose. Lo peor es que nos peleamos. Empezamos a atacarnos, empezamos a criticarnos. Y lo peor de lo peor es que lo hacemos públicamente en las redes sociales. Sí, porque usted mire el Facebook, usted mire YouTube, usted mire las otras redes sociales y va a encontrar infinidad de videos de los que son de fulanito atacando a los otros que son de menganito. Que Casluna es un falso, que Marcos Witt es un hereje, que eso de Dan Romero es un apóstata, que fulano de tal, ¿no? Y este más allá, y que Maldonado es un mentiroso, un charlatán sacaplata, y que fulano, y empiezan a atacar y atacar y atacar y atacar. Y hay algunos que se hacen famosos en las redes sociales por atacar a los demás. Conozco algunos que son famosos y que tienen un montón de seguidores, que dicen, cuando graban sus videos, ¿no? Saludo a todos mis seguidores. Oh, qué lindo. Ya tengo 1 millón de seguidores. Bendiciones a todos. Bueno, ahora me toca atacar a Maldonado. Y empieza. Pom, digamos, ¿no? Y otro día, oh, ni saben lo que predicó Dante Gebel. Mire, le voy a poner el videito de Dante Gebel. Y lo corta y dice, qué barbaridad lo que dijo Dante Gebel. Qué barbaridad. Y empieza a atacar. Dios mío. Por eso digo, Pablo, yo no sé si se moriría nuevamente, inmediatamente, si resucitara y viniera y se presentara en este tiempo en la iglesia de hoy en día. Yo no sé si de repente de un infarto, nunca Dios haber muerto, ¿no? De ver todas las barbaridades que suceden en la iglesia hoy en día. Entonces, como digo, Pablo tendría que decir, bueno, a ver, ¿acaso el apóstol fulano de tal fue el que murió por ustedes? ¿Acaso el otro apóstol de más allá fue el que fue crucificado? A ver, ¿ustedes fueron bautizados en nombre de la iglesia bautista o en nombre de la iglesia presbiteriana? No. En realidad, como dice Pablo, todos simplemente somos siervos
servidores, administradores, mayordomos de las cosas que Dios nos ha confiado. Pero el único que debe ser seguido, amado, adorado, honrado, glorificado, obedecido es Jesucristo. Porque Él fue el que se entregó por nosotros. Él fue el que vino y se humilló y murió en la cruz para salvarnos y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Y por eso nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No fuimos bautizados en el nombre de las asambleas de Dios. A ninguno de ustedes que bauticé yo le dije, te bautizo en el nombre de la iglesia Casa de Bendición de las Asambleas de Dios de Bolivia, perteneciente a la Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios. No les dije nunca eso. Porque ustedes fueron bautizados en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el propio Jesucristo lo ordenó. Amén. Ahora imagínense después a Pablo volviendo su mirada a los grupos carismáticos, a los pentecostales de hoy en día. O por lo menos algunos de ellos, ¿no? Y les diría algo así. Mis queridos hermanos, estoy encantado de oír y ver los maravillosos dones del Espíritu manifestados en ustedes. La verdad es que no podía entender qué se habían hecho cuando visité esas otras iglesias que no son pentecostales. Me asusté porque dije, ¿dónde están los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué no funcionan acá? Pero por favor, hermanos pentecostales, por favor, ¿tienen que gritar tan fuerte como para ahuyentar a la gente? Ese hermano que grita cada vez que habla en lenguas, ¿será que no puede bajar un poquito el tono de la voz? Observé que alguien se retiró de la reunión cuando ese hermano gritó. Tuvieron ustedes una reunión pública a la cual invitaron a incrédulos y todos ustedes comenzaron a hablar en lenguas al mismo tiempo, a gritos, sin dar ninguna explicación. ¿Acaso creen que esa es la mejor manera de demostrar amor y preocupación por sus invitados? Estoy seguro que algunas de las personas que ustedes tratan de alcanzar piensan que están locos, porque ven todo ese desborde que ustedes hacen en sus cultos. Y por eso no quieren saber de ir a la iglesia. No, son unos gritones y hablan en unos idiomas que ni conozco. Y ni se le entiende, un barullo, una bulla terrible. No, yo no quiero y no me invites a tu iglesia. Entonces Pablo tendría que decirnos, hermanos, recuerden que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Ustedes deben hacer las cosas con orden, con armonía. Ustedes pueden controlarse. Es mentira eso de que, no, el Espíritu Santo me tomó y no pude evitar que me paré y empecé a gritar y empecé a hablar en lengua. No, eso no es correcto, no diría Pablo. No hay tal cosa. El Espíritu Santo no obliga a nadie, no utiliza la compulsión como para agarrarlo y sacudirlo y hacerlo saltar y gritar. No, eso es problema de ustedes. Es que no están sabiendo cómo manejar sus emociones, están dejándose llevar por las emociones. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Así nos tendría que decir Pablo. Porque el Espíritu Santo es un Dios de orden, de decencia. Entonces, contrólense, aprendan, vuelvan a leer la carta que les escribí a los Corintios y ahí van a saber cómo tienen que conducirse cuando utilicen los dones del Espíritu Santo. Así nos diría el apóstol Pablo.